A un año del fallecimiento de uno de los estafadores más famosos de la historia reciente de Estados Unidos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de mi serie Desastres Empresariales y otras historias de horror. Nuestro protagonista para esta historia es Bernard Madoff, o Bernie como le llamaban a ese hombre. Ese tipo fue el cerebro detrás de la mayor estafa financiera en forma de pirámide que se haya visto en el país. Pérdidas por $65 mil millones, 150 años de prisión y una copia del esquema Ponzi. Estas son partes de la historia que fue desafortunada y sigue repitiéndose en países como Argentina y Colombia. Hola, soy Luis Silva, un contador de historia apasionados por las inversiones y las finanzas. Cualquiera que sea que veas este video, en febrero del 2022 me encuentro con la noticia de que la única hermana que tenía Madoff y su esposo los encontraron muertos tras un aparente suicidio en Manhattan. No sé por qué todas las historias que rodean a esta familia terminan en tragedias indeseables. A Bernie le imputan la máxima condena posible, es decir, 150 años, y muere en prisión a sus 82 años. Su hijo mayor, Mark, murió a los 48 tras un suicidio en medio de la presión mediática que estaba viviendo. Y su hijo menor, Matthew, culpó a su padre de un extraño cáncer que adquirió y por el cual falleció. Ruth, ahora viuda, estuvo junto a Bernie durante su ascenso y ahora sufre las consecuencias de la estafa que arruinó a casi 40,000 personas y acabó hasta con la vida de sus familiares. En esta historia no quedó títere con cabeza. ¿Cómo llegamos a esta monumental estafa? Como en todas las historias, empecemos o principiemos con el principio, como dijo el artista. Bernie nace en Nueva York en 1938 en una familia de clase trabajadora de inmigrantes de Europa del Este. Y al igual que la película El Lobo de Wall Street, en la que Jordan Belfort, el protagonista, inicia comercializando acciones de centavos, que son penny stocks, que son empresas muy pequeñas que aún no cotizan en la bolsa. Así fue como arrancó Madoff. Fingiendo estar negociando con valores, Madoff estaba ejecutando un esquema Ponzi que prometía rendimientos constantes de más de 2 dígitos a sus clientes, mientras que en realidad usaba el efectivo de nuevos inversores para devolver dinero a los más antiguos. Madoff pudo sostener el fraude durante varios años, resistiendo la crisis como la de principios de los 90, una crisis financiera mundial del 98 y las nerviosas secuelas de los ataques del 11 de septiembre. A lo largo de estos años, Madoff se ganó la reputación de ser un hombre de palabra. Nunca dejó de cumplir con sus obligaciones y sagradamente les entregaba a los inversionistas las ganancias prometidas. Todos los clientes estaban supremamente satisfechos. La gente le creía, miles de personas confiaron en Bernie por su reputación y larga trayectoria en Wall Street, y él no era ningún aparecido en la sofisticada apuesta neoyorquina. Madoff era respetado y utilizó su experiencia en tecnología para ayudar a lanzar el Nasdaq. Ojo con esto, e incluso se desempeñó como presidente de esta corporación en 3 periodos. Los reguladores federales también vieron cómo un asesor de confianza de Madoff se echó al bolsillo a personas adineradas influyentes en Nueva York y también en Palm Beach, en la Florida. Los contrató como inversionistas, les pagó buenas ganancias y usó sus recomendaciones positivas para atraer a muchos más inversionistas. Él también pulió su reputación desarrollando relaciones con los reguladores financieros. Imagínense hasta dónde llegaron las artimañas. Madoff da un aire de exclusividad para atraer a los inversionistas serios y adinerados, pero como todos no eran aceptados en sus fondos, aquellos que sí eran admitidos tenían la percepción de que eran parte de un fondo prestigioso porque estaban siendo representados por el gran Bernie Madoff. Como siempre, las envidias y las sospechas no se hicieron esperar. Para los escépticos era muy raro que, a pesar de las subidas y bajadas del mercado, las inversiones de Madoff continuaran entregando unos retornos del 10% anual y que, a pesar de la millonaria facturación, la empresa fuera auditada por una firma pequeña y desconocida que parecía más bien una firma de garaje. ¿Por qué sería? Los rumores llegaron a oídos de la SEC en el año 2005, quienes en su momento pasaron la situación por inadvertida y no hicieron nada al respecto, no hicieron nada con ello. Tampoco lo hicieron los peces más grandes como PwC, KPMG y BDO. Madoff pasó de agache incluso frente a JP Morgan Chase, quien no detectó posibles signos de lavado de dinero en sus cuentas. De hecho, una cuenta de Chase se usó para transferir fondos de Madoff Securities International, con sede en Londres, que algunos dijeron que existía únicamente para dar la apariencia de invertir en valores británicos y europeos. Nadie sabía que las supuestas transacciones no se estaban llevando a cabo porque, como corredor de bolsa, la firma de Madoff tenía permitido
reservar sus propias transacciones. Entonces, según los informes, los empleados de Madoff recibieron instrucciones de generar registros comerciales y de inversión totalmente falsos. Cuando las operaciones de Madoff colapsaron en diciembre del 2008, en medio de la crisis económica, dicen las malas lenguas que fue hasta ese momento que le confesó a su familia los actos fraudulentos que había cometido. Por su parte, los fondos secundarios que alimentaban la operación de Madoff se derrumbaron y bancos internacionales como el Banco de Santander de España, el BNP Paribas de Francia y el HSBC empezaron a guindar en la cuerda floja ante el incumplimiento en el pago de los préstamos que habían hecho a inversores que ahora no tenían plata. En el marzo del 2009, Bernie se declaró culpable de fraude, lavado de dinero y otros delitos. Su contador, David Freeling, también fue acusado por fraude de valores. Pero más tarde se reveló que no estaba al tanto del esquema Ponzi, con lo cual se salvó de ir a prisión. Los investigadores continuaron persiguiendo a los sospechosos, incluido algunos miembros de la familia de Madoff. Las pérdidas se estiman que fueron entre 50.000 y 65.000 millones de dólares, pero los investigadores reconocieron que localizar los fondos faltantes era una tarea casi imposible. En junio de 2009 le fue impuesto a Madoff la pena de 150 años de prisión. El modelo de Madoff realmente no fue el genio que se inventó el sistema piramidal para estafar y por eso se dice que el hombre que es admirado por su ingenio para estafar casi siempre está redescubriendo alguna forma anterior de fraude. Si retrocedemos algunas décadas en la historia, esta frase cobrará mucho sentido. El esquema que usó Madoff realmente lo popularizó el italiano Charles Ponzi, quien encontró bastante útil pedirle prestado a Pedro para pagarle a Pablo, como fundamento de su esquema que se popularizó en 1920. La sorpresa es que Ponzi tampoco se la inventó, pero su apellido se acuñó para hablar de este tipo de estafas, cuyos primeros casos se remontan a mediados del siglo XIX en Alemania y en los Estados Unidos también. Incluso dos obras publicadas por Charles Dickens en 1844 ya se hablaba del tema. Como ven, no sabemos aún quién inventó el esquema, dado que la historia de estafas se ha dado en múltiples y en diferentes lugares del mundo. Por eso hay que contar la historia y aprenderla, para no volver a caer en la misma trampa. Ponzi, además de estafador, fue muy recordado por su carisma y eficientes relaciones interpersonales. En una entrevista que dio en su momento al New York Times, contó que llegó a Estados Unidos con $2.50 en su bolsillo, pero con millones de esperanzas de hacerse rico. Definitivamente, el que persevera alcanza, y este man la logró, aunque fuese por un ratico. Empezó recaudando $870 por parte de 15 inversionistas y como se trataba de una pirámide, siguió incorporando nuevos inversores para pagarles a los más antiguos. De ahí la frase, pídele a Pedro para pagarle a Pablo, lo cual hace que el sistema sea en algún momento insostenible, porque en algún momento debe colapsar. Es demasiado difícil asegurar el flujo de recursos y que sea lo suficiente para pagarle a los antiguos y a los que repentinamente pues quieran retirarse. Las alarmas se encendieron porque en cuestión de 7 meses Ponzi ya había recibido millones de dólares por parte de miles de inversionistas a quienes les prometió ganancias del 50% en tan solo 90 días. Cuando empezaron la investigación, él decía que tenía unos 4 millones de dólares, pero su deuda era de 7. Ponzi explicó que su negocio se basaba, o más bien se justificaba, en sacar provecho de las diferencias en el precio de unos cupones del correo postal internacional que se vendían en otros países. Y pues la idea era convertir los dólares que obtenía de los inversionistas en divisas depreciadas como la lira italiana y con ese dinero adquirir los cupones a un menor precio. Los cupones eran supuestamente enviados a un país con una moneda más fuerte donde eran cambiados por estampillas, cuyo valor de uso era superior al que se había pagado por el cupón original, las cuales a su vez eran convertidas en efectivo. Entonces Ponzi aseguraba que el ciclo completo de la operación duraba unos 45 días y que en ocasiones podía obtener ganancias hasta del 400%. Con este cuento de los cupones fue que logró convencer a más de 40.000 inversionistas, quienes le confiaron aproximadamente 20 millones de dólares, que en plata de hoy, con ajustes de la inflación, sería algo así como 251 millones de dólares. Los esquemas Ponzi se basan en un flujo constante de nuevas inversiones para continuar brindando rendimientos a los inversores más antiguos. Las investigaciones y los rumores hicieron que los engañados inversionistas empezaran a retirar su dinero y ante la ausencia de más recursos, Ponzi fue arrestado en agosto de 1920 y condenado a 5 años de prisión bajo el cargo de fraude postal. Como buen ampón que fue, se voló de su cárcel en Massachusetts y fue recapturado. Recuperó la libertad y lo volvieron
volvieron a capturar por el fraude y al encontrarlo vendiendo terrenos pantanosos en Florida, este señor como que llevaba la trampa en lo más profundo de su alma y por eso terminó desdichado, arruinado y solito en Brasil, donde falleció a sus apenas 62 años. Como las historias se repiten y en algunos casos las pirámides las seguimos viendo en América Latina, esa estafa no tiene misterio, ofrecen retornos muy altos en poco tiempo. Sin embargo, les comparto 4 señales adicionales para detectar una pirámide. 1. Te ofrece una rentabilidad alta y supuestamente segura, pero de bajo riesgo. Desconfíen de eso, porque no pasa en la vida real. Cuando el mercado está en un mal momento y sin embargo hay empresas ofreciendo rentabilidades grandes y supuestamente seguras, les aseguro que ahí hay gato encerrado. La palabra reclutar. Esto es una gran bandera roja, pues indica que el negocio se sostiene únicamente si constantemente están entrando nuevos inversionistas. Si la promoción del negocio incluye frases como explota tu red, o trae a tus amigos, o trae a tus familiares para ganar dinero, por ahí no lo es. Pagar para trabajar. En lugares donde el empleo es escaso, es común utilizar ofertas de empleo como carnada. Si te invitan a una charla en que te ofrecen un puesto de vendedor, pero te piden que compres primero la mercancía, mal negocio. De entrada hay que tener una cosa clara. Uno no debe pagar por trabajar. Que en la reunión aparezcan personas con testimonios de que ganaron plata con esa empresa, pues eso no es símbolo de confianza, así de simple. No te dejes deslumbrar. Si te invitan a una charla en un hotel de lujo, hay un cubrimiento de medios de comunicación y gente famosa, eso no significa nada. Esta táctica es bastante común en los esquemas de pirámides. Por ejemplo, la más reciente estafa piramidal de Argentina invitó a estrellas deportivas como Roger Federer, como Usain Bolt, para usarlas como anzuelos para estos eventos promocionales. ¿Por qué con famosos? Porque tenemos la tonta idea de que la fama es símbolo de riqueza y además símbolo de confianza. Y no siempre es así. Como ñapa, y que les sirva para sus decisiones de inversión, desconfíen también de los negocios que las estrategias de inversión son secretas o muy complejas de explicar. Documentos oficiales como estados financieros que no están disponibles para accionistas o inversionistas. Si nada deben, pues ¿qué están ocultando entonces? Los inversores o los clientes tienen dificultades para reclamar su dinero. ¿Por qué creen que lo hacen tan difícil? Piénsenlo. No te dejes deslumbrar por el dinero y los negocios y los lujos exuberantes a menos que entiendas que sean transparentes y espumosos como esta cervecita que me está esperando. Como diría Ponzi, chao, chao.